Continuando entonces la parte 2 de patología hemática, habíamos quedado en el ancho de distribución eritrocitaria, es decir, la variación de volumen o anisocitosis de los glóbulos rojos. Cuando esta es normal, cuando está incrementada, en algunos casos relacionados con el volumen celular, ¿no? Puede presentarse, por ejemplo, en estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en la deficiencia de hierro, en las beta-talasemias, o por ejemplo en la anemia crónica por inflamación, la anemia por enfermedad renal, en la hemorragia aguda. Entonces es importante tomar en cuenta este otro volumen o este dato hematimétrico. Las anemias hemolíticas son de diversos tipos, hereditarias. Como dice su nombre, hay hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos. Pueden ser corpusculares o intrínsecas, extracorpusculares o extrínsecas. Se deben a alteraciones de la membrana, por ejemplo en la esferocitosis hereditaria, déficits enzimáticos, hemoglobinopatías como las talasemias, la anemia de células falciformes, o inmunológicas, anticuerpos o aloanticuerpos, o no inmunológicas, por ejemplo por acción de agentes físicos, por acción de una elevada actividad del vaso, infecciones. Según el sitio de hemólisis puede ser extravascular, es decir, fuera de la sangre, fuera del sistema circulatorio, y el único lugar donde pasa eso es en el vaso, porque la sangre de los, según una teoría, ¿no?, de los sinusoides pasa al intersticio del vaso para luego reingresar nuevamente. Por eso se denomina extravascular o intravascular cuando está en circulación. Pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Hay ciertas características de la hemólisis extravascular. Como dijimos, pasa en el vaso y eso va a aumentar el tamaño del vaso. Esplenomegalia. Va a existir anemia. Puede cursar con ictericia no conjugada. La intravascular va a ocurrir dentro de los vasos. Se van a liberar la hemoglobina a la sangre. Esta hemoglobina va a aparecer en orina. El hierro, este hierro en forma de M va a estar elevado en sangre. Se va a depositar en algunos tejidos y va a salir por orina, hemosideриnuria. Y bueno, el metabolismo del grupo M va a dar origen a ictericia, hiperbilirubinemia no conjugada. En exceso no va a sobrecargar la acción del hígado como órgano que conjuga esta bilirrubina. Bien, hablemos de la esferocitosis hereditaria. Una célula eritroide o un eritrocito normal es un disco bicóncavo. Aquí podemos observar un esferocito. Pierde completamente esa forma de disco bicóncavo. El disco bicóncavo ayuda a poder atrapar, por así decirlo, moléculas de oxígeno con mayor facilidad para que ingresen a través de la membrana celular y se unan a la hemoglobina. Bien, ¿qué es lo que pasa con la esferocitosis hereditaria? Existe un trastorno en el citoesqueleto. Aquí podemos ver una sección de la bicapa lipídica y podemos ver la parte interna, como existe un entramado armazón del citoesqueleto. Bien, ese armazón está constituido por diferentes proteínas, banda 4,1, espectrina alfa beta, ancirina, etcétera, que esas van a estar mutadas. Al estar mutadas, entonces va a afectarse esta estructura de sostén que da la forma de disco bicóncavo. Puede mutar la proteína, la banda 3, la ancirina, la banda 4,2 o la espectrina, que son estas dos subunidades a manera de hélice, que están uniendo y anclando el citoesqueleto a la bicapa lipídica. Al mutar esta no existen estas interacciones y el glóbulo rojo pierde la forma de disco bicóncavo.
se llaman esferocitos esos. Bien, podemos observarlos ahí, donde no existe ese halo blanco, ese espacio blanco muy bien delimitado, como en este caso. No existe ese espacio blanco que corresponde al área deprimida, ¿no? La biconcavidad del eritrocito. Aquí podemos observar, son bicóncavos, pero este no, este es un esferocito. Bien, eso hace que sean menos elásticos al pasar por el vaso, y cuando pasen por el vaso entonces van a quedarse más tiempo atrapados ahí y van a favorecer la destrucción de los glóbulos rojos en el vaso. Se van a quedar atrapados en el vaso y van a causar hemólisis extravascular y por ende anemia. Otro trastorno de los glóbulos rojos es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es una enzima. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa transforma la glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconolactona. ¿Para qué es importante esta enzima? Esta enzima es importante para mantener en niveles adecuados los elementos antioxidantes, el glutatión reducido. Esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en este paso metabólico regenera NADPH, NAD reducido, y esta va a favorecer la oxidación y la reducción de glutatión oxidasa. Y este glutatión que está en cantidades normales va a favorecer el metabolismo de el peróxido de hidrógeno, de tal manera que se convierta en agua y sea nada dañino para la célula. ¿Qué es lo que pasa si es que no hay glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? La ausencia de 6-glucosa de esta enzima va a hacer que no haya suficiente glutatión reducido para poder reducir esta molécula en agua, el peróxido de hidrógeno. Como consecuencia, dentro del glóbulo rojo va a existir mayor cantidad de peróxido de hidrógeno, radicales libres. Va a ocurrir entonces un estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a hacer que se precipiten las proteínas, la hemoglobina, y esta hemoglobina precipitada, que se denominan cuerpos de Heinz, que estamos viendo estas imágenes puntiformes, se van a adosar al lado de la membrana del glóbulo rojo, esa hemoglobina precipitada por el estrés oxidativo, lo cual altera la estructura de la membrana celular en ese lugar. Cuando pasan por el vaso, los macrófagos los reconocen, esta superficie alterada de la membrana celular, y empiezan a fagocitarlos. Los empiezan a fagocitar de manera parcial, de tal manera que salen del vaso y tienen este aspecto, entre comillas, células mordidas. Estas células mordidas fácilmente van a terminar haciendo hemólisis intravascular. Bien, entonces esa es la característica de la déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Otro trastorno es la anemia drepanocítica o anemia de células falciformes, o en OS. Aquí podemos ver eritrocitos alargados en extremos abusados como una hoz, y algunos normales, ¿no? Estas se llaman células falciformes. ¿A qué se debe eso? Al reemplazo en la hemoglobina de un aminoácido, la glutamina, que debería estar en condiciones normales, por valina, y eso se debe a que en el material genético ha habido una mutación. En lugar de haber citosina timina hay citosina adenina timina, y se copia el RNA mensajero de esa manera, el triplete, y se lee en los ribosomas ya no glutamina sino valina, de tal manera que esta valina va a formar una hemoglobina S, que tiene una característica, la hemoglobina S, que en condiciones normales son discos bicóncavos, pero cuando hay déficit de oxígeno en la sangre, una disminución de la presión parcial de oxígeno, una hipoxemia, entonces esta hemoglobina S, que tiene esta mutación, es menos estable, tiende a precipitarse, y el precipitarse forma cristales. Estos cristales, a manera de aguja,
se adosan uno tras otro hasta formar una estructura larga que va a deformar el disco bicóncavo a una forma ahusada. Tantas veces pasa esto que se altera la membrana bilipídica, la bicapa lipídica, aumentando su adhesividad de manera anormal hacia la pared hacia el endotelio capilar. Eso va a ocasionar crisis vasooclusivas, isquemia y distalmente infarto. Va a favorecer infecciones, va a afectar la respiración, puede culminar con un síndrome torácico agudo que puede comprometer el estado vital del paciente. Va a haber secuestro esplénico, dolor abdominal agudo, priapismo, que es la erección dolorosa del miembro copulador, infarto cerebral por isquemia. Como dijimos, la membrana del eritrocito es anormalmente o elevadamente adhesiva, ¿no? Porque ha sufrido múltiples veces esa alteración en forma de hoz y se ha ido alterando la capacidad de la bicapa lipídica, tiende a ser más adherente. En los cuadros crónicos, las manifestaciones hepatobiliares, renales, cardíacas y oftalmológicas se van haciendo más frecuentes. Hay necrosis ósea vascular, hay un retardo de crecimiento, puede haber hemosiderosis. Aquí podemos ver algo de la clínica de la anemia de células falciformes, con alteraciones en el crecimiento óseo, alteraciones vasculares, alteraciones articulares. En el pulmón igual podemos ver una alteración en el entramado vascular pulmonar. Una característica importante, como dijimos, es las crisis vasooclusivas y que van a ocasionar úlceras, ¿no? O necrosis aséptica, ¿no? Focos de infarto de tejido óseo. Bien, va a estimularse, va a haber anemia, y la anemia, como dijimos, va a ocasionar una intensa respuesta de formación de glóbulos rojos de la médula. Son niños pequeños ellos, y en sus tablas, en sus huesos planos, entre la tabla externa e interna, todavía queda la médula ósea. Esta médula ósea va a aumentar, va a sintetizar más elementos eritroides y, como necesita espacio, va a erosionar el hueso, la tabla interna y la tabla externa, de tal manera que al erosionar el hueso también va a generar mayor estímulo de formación ósea, es decir, síntesis de tejido óseo. Esa síntesis de tejido óseo va a formar estas formaciones espiculares, ¿no?, del tejido óseo, porque la médula ósea está creciendo entre las tablas, ¿no? A esto se llama cráneo en espina, ¿no? Bien, la hemoglobina, que está contenida dentro de los glóbulos rojos, tiene una fracción proteica, tiene un grupo M, y dentro del grupo M tiene hierro. Tiene 4 proteínas que se enrollan entre sí, que se pliegan entre sí, 2 alfas y 2 betas. Entonces, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Esta es la hemoglobina A del adulto. Bien, esta hemoglobina, entonces, puede tener alteraciones en la síntesis de sus globinas. A eso se llaman talasemias. Si se afectan las hemoglobinas alfa, alfa talasemias, o las beta, beta talasemias. Puede que sea una sola la que exista, o puede que no exista ninguna de las dos subunidades, o alfa o beta, y eso va a determinar el grado de alteración. Esas son las talasemias. Entonces, las beta-talasemias van a indicar una disminución de la síntesis de la unidad beta de las globinas. Bien, puede haber la talasemia mayor y la talasemia menor. Depende de qué esta clasificación clínica, de la gravedad del caso. La talasemia mayor no existirá beta, hay ausencia total de cadenas beta. Quedan sueltas las cadenas alfa que se sintetizan de manera normal. Estas cadenas alfas no son muy solubles, se pueden unir a otras subunidades delta, por ejemplo lambda de globina, pero tienden a precipitar, y al precipitar alteran